Un saludo, queridos estudiantes, espero que se encuentren todos muy bien. A continuación, vamos a ver el tema de este cuarto periodo que corresponde a esta primera semana del cuarto periodo, es acerca de la respiración. La respiración es el proceso de intercambio de gases entre los seres vivos y el ambiente y que les permite obtener energía. Gracias a este proceso, al final de la respiración siempre obtenemos energía. En la mayoría de los casos, el organismo toma oxígeno del medio en el que se halla y libera dióxido de carbono, como es el caso de nosotros los seres humanos, los animales, las plantas, los hongos y solamente algunos microorganismos. Ese es nuestro caso, que nosotros tomamos siempre oxígeno del medio, ¿cierto? Y liberamos dióxido de carbono. Pero no todos los casos son como el de nosotros, que tomamos oxígeno. También existen otros gases diferentes al oxígeno y otros organismos, especialmente los unicelulares, son capaces de respirar y tomar otros gases diferentes al oxígeno. Hay organismos como las bacterias que en algunos casos no respiran oxígeno y lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver las clases de respiración. Encontramos que hay en general dos tipos de respiración: la respiración aerobia y la respiración anaerobia. En la respiración aerobia, esta se realiza en presencia de una gran cantidad de oxígeno del aire y la gran mayoría de estos seres vivos tienen esta clase de respiración. Casi todos los seres vivos poseemos respiración aerobia. Aquí observamos el dibujo de la imagen de este niño, ¿cierto?, que está tomando oxígeno del aire. Por lo tanto, en este caso es respiración aerobia. Es la que realizamos nosotros los seres humanos. Y la respiración anaerobia es característica de los seres vivos unicelulares, de algunos de ellos que son, por ejemplo, las bacterias y algunas clases de hongos. El oxígeno lo consiguen extrayéndolo no del aire, sino de algunos compuestos como el agua y de otros compuestos diferentes dependiendo del medio donde se encuentren. Aquí vemos en esta imagen algunos ejemplos de bacterias que realizan respiración anaerobia, es decir, que no utilizan sin presencia de oxígeno. Vamos a ir viendo la respiración en cada uno de las fases y de los seres vivos que podemos estudiar. La primera parte es la respiración celular. Esta ocurre pues en el interior de todas las células de nuestro cuerpo, en el interior de cada una de las células de los seres vivos. Entonces, cada una de nuestras células internamente realizan este proceso. El oxígeno penetra con facilidad a la célula por un fenómeno que se llama difusión, y este fenómeno consiste en el traslado de sustancias desde un punto donde están más concentradas a un punto donde están menos concentradas. Por ejemplo, el oxígeno disuelto en el agua se difunde hacia el interior de los seres unicelulares que viven en el agua. Y en el cuerpo humano vemos este ejemplo claramente, ya que el oxígeno se difunde en los líquidos corporales, como por ejemplo en la sangre o en la linfa, y ahí hacia el interior de cada una de las células. En esta imagen estamos viendo entonces un esquema de la célula y nos muestran, nos amplían cómo dentro de la célula está la mitocondria, que es la encargada de realizar este proceso de respiración. Vamos a observar ahora cómo ocurre la respiración en unicelulares. En los seres unicelulares
Ya sabemos o recordemos un poco que los unicelulares son aquellos organismos o seres vivos que están hechos únicamente por una célula, están formados por una sola célula. Ellos se llaman unicelulares y estos unicelulares, como las bacterias y otros microorganismos, la energía necesaria para cumplir sus funciones la obtienen de los compuestos como los azúcares, y la respiración de estos seres es anaerobia, ocurriendo en la ausencia de oxígeno. Este proceso también es llamado fermentación y lo realizan algunas bacterias y tienen una gran aplicación en la elaboración de pan, yogur, kumis y licores. Acá entonces encontramos algunas de esas bacterias, las que estamos observando acá. Ellas en el proceso de respiración realmente están realizando un proceso llamado fermentación. Al final de la respiración resultan haciendo este proceso de fermentación y es el caso de ellas que es anaerobia porque no se usa, no se realiza a partir del oxígeno, sino a partir del azúcar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Las sustancias químicas de azúcar sufren un proceso, ellos toman ese azúcar y luego eliminan alcohol o un compuesto láctico. Entonces ahí encontramos que hay bacterias que hacen fermentación alcohólica, es decir, que toman azúcar y al final producen alcohol. Y esas bacterias son utilizadas, por ejemplo, para la elaboración de vino y de otros licores. Y hay otras bacterias que son las que, por ejemplo, vemos aquí las lactobacillus. Esos lactobacillus es el nombre de estas bacterias, tienen la capacidad de tomar ese azúcar y transformarlo en un compuesto láctico. Y de esta manera son aprovechadas para la elaboración de yogur, kumis, y también encontramos otro microorganismo que nos permite el proceso en la elaboración del pan. Entonces vemos que no todas las bacterias son negativas, vemos que tienen también muchas utilidades en este proceso de respiración a través de la fermentación. Vemos también que hay otros seres unicelulares que sí utilizan el oxígeno. Entonces ellos sí hacen respiración aeróbica porque sí están utilizando el oxígeno. ¿Y cómo lo realizan? Aquí vemos en este dibujo una ameba, es el ejemplo de las amebas, las euglenas, el paramecio, son las que realizan este tipo de respiración. En este ejemplo vemos la euglena, la ameba, perdón, ella está tomando oxígeno, este es el símbolo químico del oxígeno, O2, y está eliminando dióxido de carbono, CO2. Entonces es un proceso aeróbico porque toma oxígeno y expulsa dióxido de carbono. Vamos a ver ahora la respiración en las plantas. En las plantas se realizan dos procesos que a veces se confunden a veces y son dos procesos diferentes, la respiración y la fotosíntesis. En la respiración las plantas toman oxígeno y liberan dióxido de carbono. En cambio, en la fotosíntesis la planta toma lo contrario, toma dióxido de carbono del medio ambiente y luego libera oxígeno. Entonces es importante tener claro ese concepto porque a veces confundimos respiración y fotosíntesis y pensamos que es lo mismo. Entonces, en la respiración, aquí vemos en la imagen, en la respiración entra oxígeno y se expulsa CO2, que es el dióxido de carbono. En cambio, en la fotosíntesis es lo contrario, entra CO2, dióxido de carbono, y se elimina oxígeno. El intercambio de gases en las plantas ocurre a través de los estomas. Los estomas son unas pequeñas aberturas que vamos a encontrar en las hojas de las plantas. Ellas se abren para dejar pasar el oxígeno hacia el interior de las células vegetales y allí el oxígeno se combina con el carbono de los nutrientes formándose
el gas carbónico y el agua que luego salen a través de los estomas. Aquí también estamos viendo todo el proceso completo de fotosíntesis y respiración, lo que acababa de explicarles. Entonces vamos a ver algunas estructuras que están dentro de las plantas que dependiendo del lugar donde ellas se encuentran les permiten realizar este proceso de respiración. Tenemos por acá los estomas, que ya lo acababa de mencionar. Los estomas son pequeñas aberturas o poros que se forman cuando dos células guardianas dejan un espacio entre ellas. Los estomas se localizan en el envés de las hojas, es decir, en la parte de abajo de la hoja, la parte de atrás de la hoja. Y en algunos tallos verdes están formados por células llamadas oclusivas que tienen forma de riñón y las cuales dejan entrar una abertura llamada ostiolo que se puede abrir y cerrar para permitir el paso de el oxígeno en este caso. En esta imagen estamos observando la imagen de los estomas y de los ostiolos. Aquí vemos que hay algunos estomas que están cerrados, pero acá vemos que este ostiolo está abierto, ¿sí ven? Esta abertura nos indica que está abierto el ostiolo del estoma y este es todo un estoma. También algunas plantas van a tener lenticelas. Estas lenticelas las vamos a encontrar en las plantas leñosas. ¿Cuáles son las plantas leñosas? Las plantas más grandes que tienen un tallo súper fuerte, como es el caso de los árboles. Existen otras vías de respiración que también utilizan, además de a través de las hojas con los estomas, tienen otras estructuras en el tronco del arbolito que se llaman lenticelas. Y algunas veces es impermeable al paso de sustancias. Este necesita respirar y lo hace por medio de lenticelas, ya que no es suficiente. Muchas veces pues los estomas de las hojas, debido a que ellos son muy grandes, ellos necesitan también permitir el paso de sustancias a través del tallo o del tronco. Acá nos están observando, nos están mostrando las lenticelas en el tronco. Ellas se encuentran cuando vemos esas rigurosidades que a veces tienen los troncos de los árboles, estas estructuras. Ahí se ubican las lenticelas. Y encontramos también únicamente en las plantas acuáticas los neumatóforos. Son órganos o estructuras que están dentro de las plantas acuáticas. Y las plantas acuáticas, o que también encontramos a veces en terrenos pantanosos, en los humedales, ellas tienen sus raíces, dentro de sus raíces unas perforaciones llamadas neumatóforos. Son unos poros que están en las raíces y que muchas veces sobresalen del agua para poder tomar el oxígeno. También encontramos acá en esta imagen que ustedes encontraron en la guía propuesta para esta semana, otras formas de poder realizar la respiración en las plantas acuáticas. Aquí nos muestran diferentes ejemplos de plantas acuáticas, por ejemplo, este lirio acuático, muy bonito, tiene hojas muy grandes, estas hojas están de este tamaño y tienen una densidad especial para poder flotar sobre el agua y de esta manera hace que la hoja no se hunda y puedan respirar de cierta manera. Aquí tenemos también en este jacinto que ellos tienen unas hojas hinchaditas. Esas hojas hinchaditas en realidad lo que tienen es aire y les permite flotar también sobre el agua. Aquí estamos observando que nos cuentan que las plantas acuáticas también tienen espacios de aire entre sus hojas y tallos y esto les ayuda a mantenerse verticales en el agua para obtener más luz del sol, porque recuerden que ellas necesitan hacer fotosíntesis, entonces necesitan estar por fuera del agua para poder tomar de mejor manera
la luz del sol y poder realizar la fotosíntesis. Acá vemos otra plantica que se llama la cabomba. Ella tiene unas hojas que contienen también aire para mantenerla de manera vertical y ella logra sostenerse por encima del agua gracias a estas hojas. Bien, y pues en las raíces de muchas de estas plantas es donde encontramos las lenticelas y los neumatóforos, perdón, los neumatóforos que son los que les permiten tomar oxígeno a través de las raíces. Muchas gracias, estudiantes, por su atención, mucho ánimo y les deseo lo mejor en este periodo.